Arquitectura religiosa. Todas las grandes civilizaciones de la historia germinaron alrededor de unas creencias, una religión, un sentimiento de espiritualidad que intentaba dar cogido a las inquietudes de las gentes que de éstas se acogían. Estas religiones que normalmente asignan la creación del mundo a agentes externos a los que se es devoto han generado durante los largos siglos y milenios de la historia una gran cantidad de edificios destinados a albergar o a adorar a sus dioses y a congregar a su comunidad. He aquí la arquitectura religiosa. Desde los inicios de nuestra historia, la arquitectura religiosa ha estado presente, desde los menires de los prehistóricos hasta las construcciones más vanguardistas de la actualidad, pasando por templos de diversas tipologías dirigidos a distintos dioses. Al fin y al cabo, todos nos hemos preguntado alguna vez qué somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y las religiones siempre han intentado dar respuestas a inquietudes existenciales. Realmente los templos son utilizados desde civilizaciones muy antiguas y prehistóricas, como pueden ser los mayas, incas o aztecas, que ellos crearon sus templos hace muchísimos años. Realmente no se conoce cómo fueron creados debido a que muchos de estos superan alturas como lo pueden ser de 10, 15 metros y suelen ser de piedras de gran tamaño y realmente se desconoce cómo una civilización que realmente no tenía un avance tecnológico o constructivo como para mover esa cantidad de peso y de roca a esas alturas, logró construir eso. Y actualmente son lugares muy sagrados. ¿Qué es un templo religioso? El templo o una iglesia es un lugar de celebración y casa de la asamblea de la comunidad. El término templo, del latín templum, se refiere a un edificio sagrado. La imagen que vemos acá sería de la Meca. La Meca es una ciudad de Arabia Saudita que es un lugar muy religioso y muy sagrado para ellos. Inclusive es tan sagrado que no dejan que la gente entre. Sí dejan entrar turistas, pero en ciertas épocas. No cualquier persona, cualquier día puede llegar a entrar, ya que para ellos es un lugar muy sagrado. Antiguo Egipto. Desde la arquitectura religiosa, los templos eran las construcciones típicas cuya importancia dentro de la vida de los egipcios y carácter sagrado hacía que fueran obras que debían perdurar en el tiempo. No eran lugares de culto, sino sitios que albergaban la imagen de Dios y tenían acceso restringido. Los templos más antiguos que se conservan actualmente provienen del Imperio Nuevo. Generalmente eran obra de varios faraones y pueden considerarse construcciones megalíticas por el tamaño de las piezas empleadas. Son características propias de los templos la simetría, regularidad y repetición de elementos, o columnas en este caso. Aquí podemos observar lo que sería un templo o la entrada a un templo egipcio. Los templos egipcios realmente eran lugares muy sagrados y muy exclusivos. Eran únicamente para uso de los faraones, como pueden ser las pirámides egipcias, que las pirámides egipcias realmente son sarcófagos para los que fueron faraones o tumbas en otro caso. Realmente no se sabe cómo se construyeron esas pirámides de esa magnitud y ese tamaño. Se desconoce completamente cómo fueron creadas, pero sí se conoce que su función era ser el sarcófago de los faraones en su momento. También podemos ver lo que sería la arquitectura o templos religiosos de lo que serían religiones o épocas como la griega y la romana, que sus templos eran muy similares, ya que uno jaló características del otro. Entonces sus templos eran muy similares, simétricos, cuadrados, que manejaban el orden dórico, corintio y jónico. Entonces lo que sí es que ambos adoraban a diferentes dioses. Los griegos adoraban a dioses, los que son los dioses griegos del Olimpo, Zeus, Poseidón, todos esos dioses míticos. En cambio, los romanos adoraban a otro tipo de dioses, que eran tres dioses, pero aún así
cultura en cuanto a lo que es arquitectura religiosa y sus templos era muy parecida. En cuanto al cristianismo, si nos centramos en la arquitectura cristiana, observamos que durante 2000 largos años de recorrido, su tipología se ha mantenido bastante fiel a sus raíces. Esta en sus orígenes adaptó la tipología de la basílica romana, con una nave central de mayor luz y altura, y naves laterales, que adoptaban la función de deambulatorio o recorrido lateral, a la vez que permitían soportar el peso de la cubierta y estructura central. A este esquema base se añadió el transepto que le otorga a la planta de la iglesia la forma de cruz cristiana, junto con el ábside encabezando la nave principal. Estos templos no solo representaban los distintos estilos artísticos de cada momento, sino que se apoderaban de ellos e influían notablemente en la evolución de los mismos. Las iglesias constituían el edificio más importante en la mayor parte de las ciudades y el pueblo del territorio cristiano y por tanto merecían una especial atención. Este papel protagonista provocó que fuesen una fuente de innovación constante. Como opinión personal, yo considero que lo que son templos religiosos, iglesias, etcétera, en la arquitectura tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque todos estos templos religiosos, si nos podemos dar cuenta a lo largo de la historia, son un recordatorio constante de lo que fue la arquitectura en el pasado. ¿Por qué? Porque para empezar las iglesias siempre fueron el centro como una ciudad, un pueblo, una comunidad. Y el ejemplo más claro de todo esto es la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. ¿Por qué? Porque podemos ver que la iglesia de la Sagrada Familia está en el centro de la ciudad y podemos ver que todas las calles alrededor conectan con la iglesia de la Sagrada Familia. Y aún así podemos ver que a pesar de todos los años y todo el tiempo, en sí la iglesia sigue igual, no ha obtenido ningún cambio al respecto, pero aún así su alrededor y toda su comunidad, la ciudad alrededor, sí ha evolucionado conforme las épocas, pero a pesar de eso, la iglesia sigue siendo el centro de la ciudad y sigue siendo como el corazón de la ciudad y un recordatorio constante de lo que fue la ciudad en su momento. Es lo que yo considero que es la importancia de los templos y las iglesias en su momento, que son un recordatorio constante de lo que alguna vez fue la arquitectura de nuestra ciudad o de nuestro país y que es como, sí, es un recordatorio constante de lo que alguna vez fuimos para que siempre sepamos de dónde venimos o lo que tuvimos que pasar como comunidad, como sociedad, como país para poder llegar a donde estamos hoy en día o evolucionar a donde estamos hoy en día.